you're always going to be a desperate slave to women. Thank you. You blink your eyes a lot because you're unwilling to put your attention on anybody but yourself. Thank you. You're inept in the cafe. Thank you. You'll never make it out of the bounds of your tight personality. Thank you. You're fat. Thank you. Durante años, One Taste se presentó como un movimiento revolucionario de empoderamiento femenino, sanación emocional y liberación sexual. Su fundadora, Nicole Dayton, afirmaba haber encontrado una práctica capaz de curar traumas, mejorar relaciones y devolver a las mujeres el control de su placer. Pero detrás de ese discurso se escondía un secreto que solo una mente maquiavélica podía ocultar. You're all welcome to come get stroked. And it would be my honor to stroke anybody in this room. Para entender One Taste, primero hay que entender a su fundadora. Nicole Dayton es una empresaria estadounidense que emerge a principios de los años 2000, en un contexto cultural muy concreto. El auge de la espiritualidad alternativa, el desarrollo personal, el mindfulness y las promesas de sanación emocional fuera de los marcos clínicos tradicionales. Lo de las sectas da mucho miedo, ¿eh? Da mucho miedo cómo pueden llegar a manipularte para que hagas lo que ellos te dicen. O sea, es totalmente increíble. Vamos a ver este vídeo porque tiene muy buena pinta. My religion really is orgasm. By orgasm, what I mean is like this underlying something that seems to move through the world. Ella misma construye su identidad pública a partir de un relato autobiográfico marcado por el trauma, el desorden familiar y una búsqueda constante de sentido. Esta mujer tiene una pinta de comeollas, os lo digo, ¿eh? Que en cualquier momento te hace una paja y tú le das las gracias, ¿sabes? Aunque no te apetezca. Aunque su biografía siempre fue cambiante y cuestionada. Y este tipo de narrativa no es casual. Cuando una figura carismática construye una narrativa fundacional a través de un trauma experimentado, lo que facilita es una identificación emocional profunda con la persona vulnerable. En el instituto mi ansiedad era casi debilitante. A los 20 años aprendí a poner una máscara sobre ella. Todavía tenía ansiedad y me sentía fatal la mayor parte del tiempo. Ella se estaba alejando, así que dije, quiero conectar con la gente de verdad. Se volvió hacia mí y me gustó conseguir su atención. Y cuando este tipo de personas obtienen tu atención, comienza el gaslighting. Y me dijo, sé por qué no conectas con la gente. Es como si estuvieras tratando de permanecer en este rango de túnel. Es un buen rango, pero estás negando a la gente todo el espectro. Estás tratando de actuar como el típico niño bueno todo el tiempo, cuando realmente eres un hombre oscuro y peligroso. No sé si había visto algo en mí de verdad o yo quería que fuera verdad, pero era lo más profundo que alguien me había dicho nunca. Es decir, Nicole se fijaba principalmente en gente dispuesta, porque en ese estado le permitía hacerlos más dependientes a ella. Y en el caso de que no fuese así, ella hacía que lo fuese. Es que las sectas lo que buscan es dependencia a alguien superior. Y porque son personas que están desubicadas, entre desubicadas y vacías. Y al final, bueno, son gente muy manipulable. Y los acaban manipulando, vamos, y es lo que te digo. Si les dicen que se coman arena, se la comen. Es una auténtica locura. Ellos te manipulaban psicológicamente para insertar su deseo en ti y decirte que era el tuyo. What's your real big desire? What's your real big deep desire? What turns down your pussy? I want to coach and teach One Taste. Fuck, that's awesome. Así fue como comenzó One Taste, con un grupo pequeño, dispuesto y completamente dependiente a Nicole en 2004 en San Francisco, que promovían una propuesta que mezclaba sexualidad, mindfulness y crecimiento personal. La práctica central de One Taste era la llamada meditación orgásmica, conocida como OM. Esta consistía en una práctica estructurada de 15 minutos exactos, en la que una persona, generalmente una mujer, se recostaba mientras otra persona estimulaba manualmente sus genitales, siguiendo una técnica específica. Y todos mirando. Muy bien, increíble, tío. Qué auténtica pasada. La describía como una práctica de conciencia plena, una herramienta de sanación emocional, una vía de empoderamiento femenino y un entrenamiento para la conexión emocional. Desde fuera se presentaba como una técnica terapéutica, aunque nunca tuvo respaldo científico ni validación clínica mucho más allá de lo que la empresa quiso mostrar. Y eso a pesar de promover la idea de que la terapia podía curar la depresión. Now, there is promising scientific research that suggests orgasmic meditation can be a path out of depression for so many who have not experienced relief despite... Básicamente, un par de pajas y salimos de la depresión. Increíble, tío.
Esto ya es lo último. despite other efforts. One Taste no se presentaba como pornografía ni como prostitución, sino como un método de bienestar, lo que le permitía operar en un área legal y ética muy ambigua. Y esta matiz es fundamental para entender lo que ocurrió después. Muchas personas que llegaban a One Taste no lo hacían buscando experiencias sexuales, sino que buscaban alivio emocional, conexión, pertenencia o respuesta a su malestar psicológico. Y para ello Nicole se ayudaba creando un clima místico en sus ceremonias. I am interested in letting my body be used in the transmission of the experiences that have been given to me. Da miedo, ¿eh? Da miedo. Es una pasada, tío. Pero vamos a ver. Qué auténtica barbaridad, macho. Cuando alguien crea un clima místico con música, sonidos, sensaciones sobrenaturales y muestra cubrir las necesidades de la persona, el sujeto baja la guardia cognitiva y se quiebra emocionalmente. Y esto es algo que veremos mucho en este caso. A medida que One Taste crece, la figura de Nicole se vuelve central e indiscutible, haciendo declaraciones como estas y recibiendo el aplauso inmediato. So you know how we have the t-shirts like powered by orgasm? This can be our new shirt. I got raped and all I got was a victim story. Hostia, vaya locura. Qué barbaridad. Oh, the real way to deflect rape is to turn on 100%. Sí, claro. Bueno, esta mujer es una máquina, ¿eh? Esta mujer es una máquina. Sin comentarios. Because then there's nothing to rape. Ella nunca se presenta como una terapeuta, pero sí como alguien. Pero vamos a ver, cuando están violando a una persona, es contra su voluntad. ¿Cómo va a autoengañarse y hacer ver que está 100% cachonda, tío? Pero esta tiene un tortazo, pero de competición, ¿eh? ¿Pero qué va a ser lo siguiente que diga esta mujer? En que ha entendido algo esencial sobre la naturaleza humana, el placer y el trauma. Y este tipo de autoridad experiencial genera una relación asimétrica. El conocimiento no se discute, se vive. Y lo que no se vive correctamente se interpreta como resistencia personal, bloqueo emocional y falta de compromiso con el proceso. Pero tío, qué barbaridad. Pero ¿cómo esta mujer puede estar soltando estas locuras? Se expande rápidamente. Abre sedes en varias ciudades importantes de Estados Unidos y otras del mundo, donde se ofrecen cursos, talleres, retiros y programas de formación que podían superar los 20 o 30 mil dólares. Ya empezamos con los cursitos. Anda que lo hace gratis, ¿sabes? 60.000 en el caso del curso premium. De esta forma, One Taste comienza a facturar más de 12 millones al año. Además, uno de los objetivos de Nicole era usar la misma estrategia que Ron Hubbard, el creador de la cienciología, atraer a famosos para usarlos como escaparate de One Taste. And you're listening to the Goop Podcast. Today's guest is the very magnetic Nicole Daedone. Como dije antes, la práctica principal de Nicole era crear dependencia en la gente. Para ello se ayudaba de una serie de preguntas que les hacían a los nuevos integrantes en las reuniones. Preguntas sobre su estado civil, inquietudes, necesidades. Al mismo tiempo de esto, el personal de One Taste tomaba nota de cada respuesta. Y de esta forma elaboraban una respuesta para elegir al mejor candidato para conquistarlo. Imagina que alguien viene y me dice, tengo miedo a quedarme solo. Y yo le digo, eso es lo peor y lo más terrible que te puede pasar. Pues en esto consistía en eso, en reforzar el miedo irracional y el estímulo negativo. La estrategia consistía en hacer mayor el dolor, para que la solución fuese más atractiva. Es una experta en ver las heridas. Es lo que ella atrapa y luego se convierte en el bálsamo para esa herida. Esto hacía que la empresa creciera de forma rápida. Y si no tienes ningún problema, te lo crea ella y te lo soluciona. Y ahí está la magia, ¿sabes? Y con este crecimiento muchos participantes pasaban de ser clientes a empleados, convirtiéndose así en preparadores que preparaban a otros futuros preparadores. Our mission plan, our business plan was this: 800,000 people trying to practice orgasmic meditation, 10,000 people at the level of mastery for teachers, and a center in the major cities, all the major cities of the world. Y es aquí cuando aparece la progresión gradual del compromiso.
La implicación no ocurre de golpe, sino paso a paso. Primero un taller, luego otro más profundo, después una formación, luego trabajo dentro de la organización. Cada paso refuerza la identidad de pertenencia y aumenta la inversión emocional y económica. Y ya en este caso no solo hablamos de dependencia emocional, sino también económica. Cuando me contrataron me dijeron que recibiría el 20% de los ingresos que hiciera la sucursal de Nueva York, lo cual era mucho dinero en ese momento, una gran cantidad. Pero curiosamente ese tanto por ciento que te prometían como empleado tenía su truco. Que me darían el 20% dividido entre 5 personas. Cada vez que preguntaba por la compensación me daban una respuesta diferente y a veces me lo recriminaban. Decían que estaba siendo un idiota por estar centrado en el dinero. En este proceso... Es que en todas las sectas pasa lo mismo, ¿eh? Si os dais cuenta, en Yados pasa igual. El dinero no importa, ¿sabes? Lo que importa es centrarte en lo que te toca, que es generar. Y cuidado no te despiertes, que ya se empiezan a cabrear, ¿sabes? Yo es que de verdad... es una auténtica locura cómo el ser humano llega a esos niveles, tío. Es que, mira, me parecen Pokémon. Eso, la meditación orgásmica deja de ser solo una práctica y se convierte en el eje de una cosmovisión. Las emociones, los límites personales, las dudas y el malestar empiezan a interpretarse exclusivamente a través del lenguaje de Wantays. Si alguien se siente incómodo, se le dice que está cerrado. Si duda es porque no ha integrado la práctica. Si quiere irse es porque huye de su crecimiento. Clínicamente, esto es lo que llamamos colonización del significado. El grupo... Sí, básicamente, que o haces lo que ellos te dicen o eres un extraterrestre, ¿sabes? Hasta esos puntos llegan, ¿eh? Se apropia de la forma en la que la persona interpreta su propia experiencia interna. Según múltiples testimonios dentro de Wantays, decir no se interpretaba como bloqueo emocional, porque el malestar era resignificado como parte del proceso. Había un dicho en Wantays: si el ambiente se pone tenso, puedes tener sexo o pelear. Una vez tuve esta tensión en el trabajo. Así que sí, tuvimos esa experiencia sexual muy incómoda y luego volvimos al trabajo. Así fue. Además, muchas mujeres eran obligadas a participar en las ceremonias para cubrir la falta de cupo del lado femenino, pues los hombres comenzaron a ser más solicitantes que las mujeres en los cursos. Si solo había 2 mujeres, necesitábamos 8 más para emparejarse con los chicos. ¿De dónde iban a salir? Esas seríamos nosotras. También se fomentaban las relaciones sexuales con miembros influyentes o clientes para captarlos o para ganar dinero para la empresa, alegando que tenían que hacerlo porque su orgasmo estaba algo bloqueado esos días. Te decían que tuvieras sexo con un cliente con la esperanza de que ese cliente pagara dinero a la empresa. Esto hizo que muchos miembros... Vamos, una especie de prostitución oculta. Qué barbaridad, tío. Qué locura. Es una pasada, ¿eh? Hasta los puntos... Es que el ser humano no tiene límites. Es una auténtica locura. Se empezaran a entrelazar inconscientemente la práctica con un proceso terapéutico. Pero más que eso, Nicole había adoptado conceptos de la cienciología, del cristianismo y del budismo para convertir una teoría inexistente en algo espiritual. In Kabbalah, it's called Hesed and Gevurah. In the Darshan, There's this thing called Satguru. The shamans say that a medicine man begins by falling into the power of demons. Zalman Schachter Shalom. I went to go see Amma Kalima. Rilke said, think about like the Buddha, the Tibetan Buddhist, sort of like Mother Teresa, a universal sanctuary light bearer, Shabbat, the love of Jesus. That is religion. And the... Es increíble cómo todas las sectas acaban metiendo las religiones. Es una pasada. Con el tiempo, algunos miembros empezaban a experimentar una disonancia interna. El malestar persistía o incluso aumentaba, y la presión económica y emocional se volvía cada vez más intensa. Sin embargo, abandonar no resultaba fácil. Muchos ya habían invertido grandes cantidades de dinero, o dependían económicamente, o habían... Claro, es que llega un punto que se endeudan tanto y pagan tanto que luego echarse para atrás ya es... Claro, es que si se echan para atrás ya se quedan sin nada y se quedan a medias y todo a la mierda, ¿sabes? Y lastimosamente algunos pues se dan cuenta tarde de que se han quedado sin un duro, se han llevado 4 orgasmos para casa y se han quedado sin nada. Es una pasada. Roto vínculos externos o habían reorganizado su identidad alrededor de Wantays. Vamos, la empresa lo era todo para ellos, de una forma u otra. Something and it's something that they are locked in, they are in for the full weekend, the full ride. Reconocer que algo no va bien implica aceptar que todo el sacrificio no tuvo ningún sentido, y psicológicamente hablando esto es muy difícil de sostener.
Cuando algunos miembros decidían irse, se encontraban con mecanismos claros de manipulación. Se les confrontaba emocionalmente, se les culpaba, se les acusaba de traicionar al grupo o de no estar preparados para la verdad que One Taste ofrecía. Claro, es que tú imagínate llegar el viernes a casa y que digas, hoy no salgo, no voy a salir este fin de semana porque me lo ha dicho el pedazo de random, y el lunes me toca sesión de pajas, ¿sabes? Yo de verdad que no sé cómo va a acabar este vídeo, pero va de menos a más, sin duda alguna. You're always going to be a desperate slave to women. Thank you. You blink your eyes a lot because you're unwilling to put your attention on anybody but yourself. Thank you. You're inept in the cafe. Thank you. You'll never make it out of the bounds of your tight personality. Thank you. You're fat. Thank you. Muchos acababan destrozados psicológicamente, dejaban de ser ellos. Por eso se llamaba matar. Pero ¿cómo no vas a acabar destrozado, tío? Y ahí le da las gracias, tío. Yo no sé dónde esconderme. La chica estaba muy pálida porque su ego se había ido. Aquello era abusivo. Cuando admiramos, confiamos, idealizamos y bajamos nuestra defensa cognitiva y emocional, nuestro cerebro no distingue entre una figura de autoridad emocional actual con una figura de apego del pasado. Por eso cuando una persona admirada hiere, no se vive solo como un conflicto presente, sino como una activación de heridas relacionales previas, siempre hablando dentro de este contexto. El dolor no solo por lo ocurrido, sino por todo lo que se activa junto a ello. Por eso muchos de aquellos que eran víctimas de esta práctica llamada matar acababan destrozados psicológicamente. El mensaje implícito es claro, irse no es una opción neutra, es un fracaso personal y moral. Desde la psicología esto encaja con patrones de coerción psicológica, donde el miedo a la exclusión y la culpa funcionan como herramientas de control. La chica empezó a decirle a Nicole que no confiaba en ella y empezó a llorar mucho. No puedo creer que me abandones, no puedo creer que me vayas a abandonar así, no puedo creerlo. Entonces la chica dijo, no, Nicole, nunca te dejaré. Vale, me quedo. Nicole manipulaba a todo el mundo y no se avergonzaba de contarlo. La chica se fue de la habitación. Y al momento se le secaron las lágrimas a Nicole, la cual nos miró y nos dijo, no ha ido como pensabais que iba a ir, ¿verdad? Incluso su exmarido reconoce tal característica en su personalidad. A ella le fascinaba ver que la gente hiciera lo que ella quería. Era su entretenimiento, eso era su excitación secreta. Poco a poco algunas de estas personas comenzaron a hablar públicamente y los relatos coincidieron en varios puntos. Sensación de haber sido manipulados, dificultad para identificar cuándo dejaron de decidir libremente, confusión. Sí, claro, coño, vamos a ver, llega un momento que te das cuenta, ¿no? Supongo. O es que... Hostia... Es que estas personas llega un momento que están tan absorbidos que no son nadie, ¿eh? Pero eso pasa en todas las sectas. Llega un momento que están tan absorbidos y tienen la cabeza tan hueca, tío, que siempre acaba de la misma manera. Entre consentimiento y obligación y una profunda desorientación emocional tras salir de la organización. Estas voces llamaron la atención de periodistas y más tarde de las autoridades. Las investigaciones periodísticas destaparon condiciones laborales abusivas, endeudamiento sistemático y dinámicas internas que recuerdan más a una estructura sectaria que a una empresa de bienestar. Fue así como Nicole Dayton comenzó a ser investigada por las autoridades. Y es aquí ahora, con estos datos, cuando comienza el análisis de la mente detrás de One Taste. Desde la psicología clínica y social, lo relevante no es tanto quién es ella por dentro, sino qué funciones psicológicas cumple su discurso, su rol y su comportamiento dentro de una estructura de poder. Nicole construyó una identidad pública a partir de un relato autobiográfico de trauma, caos y posterior iluminación. My dad died in prison for 52 counts of child molestation, and I never took on the idea that he was a bad person. I took on... Pues tienes un problema, guapa. Pues tienes un problemón. La verdad. The idea that he was just so expansive and fourth dimensional that he couldn't confine himself into the arbitrary laws of the third dimension. That was his only crime in my mind. Other people... Nah, esta tía ha perdido el norte. Hay que encerrarla. Y ya está. Y ya estaría, vamos. May have different ideas. You know, my dad was a child molester, and he had experiences with young girls and used me as bait. And that exact behavior
whoa, of me colluding with somebody who would cause harm. And I got that seed out. I got free. I could forgive everybody in the whole experience because I got free of that. Vivir maltrato o agresión sexual en la infancia es un trauma profundo, especialmente porque ocurre cuando la persona aún no tiene recursos psicológicos para comprender, defenderse o procesar lo vivido. Para poder sobrevivir emocionalmente, el cerebro puede activar mecanismos de defensa como la negación, minimización o identificación con el agresor, entre otros. Esto no significa que el abuso no haya sido dañino, sino que aceptar plenamente el daño sería emocionalmente devastador. Totalmente. Normalizar puede ser una forma de decir inconscientemente, si todo fue normal para mí, entonces para los demás también. De ahí ese discurso tan irracional sobre el tema que Nicole divulgaba entre sus clientes. Este tipo de narrativa cumple varias funciones psicológicas muy concretas. En primer lugar, genera identificación inmediata. Quien escucha siente que ella ha estado ahí. En segundo lugar, legitima su autoridad no desde el conocimiento académico, sino desde la experiencia vivida. Y en tercer lugar, le permite colocarse simbólicamente en el rol de alguien que ha atravesado el sufrimiento y ha regresado. Y esto con una verdad que los demás aún no conocen. Y esto en psicología es un patrón clásico. El líder no se presenta como alguien superior, sino como alguien que ha sufrido más y ha caído más bajo. Por lo tanto, ha comprendido algo esencial sobre la vida, el cuerpo y la psique humana. Este tipo de liderazgo conecta especialmente bien con personas que atraviesan crisis identitarias, trauma relacional o sensación de vacío, porque ofrece una promesa implícita, el bienestar emocional o mejora de vida. También el discurso de Deidon sobre la sexualidad. La sangre fría que tienen que tener estas personas, os lo tengo que decir, La sangre fría que tienen que tener estas personas y la vida tan oscura que han tenido que llevar, tiene que ser una barbaridad. Es clave para entender su influencia. Ella no hablaba de sexo como placer superficial, sino como una verdad ontológica, como una vía de acceso a lo real, a lo auténtico. En términos psicológicos, esto convierte a la experiencia sexual en un criterio de validación interna. Si algo incomoda, duele o confunde, no se interpreta como una señal de límite, sino como una prueba de que se está tocando algo profundo. Excita a la gente cuando se les revuelve el estómago, cuando acabas de decir pene o vagina, que es en realidad probablemente como avergonzar a la gente. No sé si eso es excitar o incomodar. Esta inversión del significado del malestar es uno de los mecanismos más potentes de manipulación psicológica, porque desconecta a la persona de su sistema natural de alarma. Deidon no necesitaba imponer directamente sus ideas. Lo que hacía era redefinir el marco interpretativo. Cuando alguien se sentía mal, no era porque algo estuviese mal en el sistema, sino porque esa persona no estaba preparada, no estaba abierta, no estaba suficientemente comprometida. De este modo, cualquier crítica quedaba neutralizada de antemano. Clínicamente, esto parece lo que llamamos un sistema cerrado de significado. No hay experiencia que pueda falsar la creencia central. A nivel psicológico también es relevante observar cómo Deidon pareció ocupar una posición de centralidad narcisista estructural, y no necesariamente en el sentido clínico del término, sino funcional. Todo giraba en torno a su visión, su interpretación y su narrativa. Las experiencias de los demás solo tenían valor en medida en que confirmaban el marco que ella había establecido. Y psicopatía también hay, Y psicopatía también hay. Cuando una organización depende emocionalmente de solo una figura para definir qué es real, qué es crecimiento y qué es resistencia, el riesgo de abuso aumenta exponencialmente. Y con el paso del tiempo y el crecimiento, este rol se intensifica. Deidon deja de ser solo una facilitadora para convertirse en un símbolo. Y cuando una persona se convierte en símbolo, deja de tener límites reales. Y cada conducta cada vez más extrema es justificable por ser la figura creadora. Luego de años de investigación, en junio de 2025, tanto Nicole como su exdirectora de ventas fueron declaradas culpables por cometer trabajo forzado. Los fiscales argumentaron que Sí, claro. O sea, vamos a ver. Es que al final es manipular a las personas. Aunque luego lo hagan voluntariamente, las estás destrozando mentalmente para que hagan lo que tú les dices. Si es que, vamos, es de cajón. La manipulación no fue física ni violenta en el sentido tradicional, sino mediante coerción emocional y psicológica. Por lo tanto, no contemplaron sexo forzado con los clientes en el caso, ya que cada uno de los participantes sabían de qué trataba la empresa. La acusación formal contempla hasta 20 años de prisión para cada una de las imputadas. Hostia, 20 años, Mucho cuidado, Pero aún no se ha dictado la sentencia final. Además, los abogados de Deidon anunciaron que planteaban apelar el veredicto, lo que significa que el caso podría continuar en el sistema judicial durante años. El caso de Nicole Deidon nos recuerda que el carisma no siempre es sinónimo de... Es que es un tema muy complicado de sentenciar, Quiero decir, está tan bien camuflado que... Y mira que en Estados Unidos no están para historias, no están para hostias.
de salud psicológica, que el lenguaje de la sanación puede ser profundamente manipulador y que cuando una persona o un grupo se arroga el derecho de interpretar la experiencia interna de los demás, el terreno se vuelve peligrosamente fértil para la coerción psicológica. La única vocación de este tipo de perfil es el poder sobre los demás y el dinero. Y cuando dejamos que esa parte racional de la corteza prefrontal se desactive, estas personas comienzan a controlarnos. Por eso es importante tener cuidado con sus grupos de sanación espiritual y ahora empresas de bienestar. Parece ser que el mercado de la manipulación y estafa se va adaptando a nuevas vertientes para llegar a nuevas personas. Así que tengan cuidado a quien escuchan y si se sienten mal por dentro, acudan a una persona cualificada, porque a veces lo atractivo y alternativo pasa factura. Así que nada, dicho esto, dejen en la caja de comentarios qué piensan de este caso tan interesante para las... Qué barbaridad. Muy buen vídeo, la verdad. Mira que he visto sectas, mira que he visto casos, pero esto ya es lo puto último. O sea, es increíble. En fin, muy buen vídeo. Os dejaré tenéis el vídeo de Girán en la descripción, ¿vale? El canal se llama Mente Humana y tiene vídeos que son muy buenos. Así que nada, ¿y tú qué opinas? Nos vemos en el próximo vídeo.